Detienen por tercera vez a la Reina del Sur, presunta operadora del CJTNG. En las primeras horas del 18 de junio, mientras Puebla comenzaba a despertar en lo que parecía un día común, fuerzas de seguridad estatales y federales se desplazaban con absoluta precisión. Su misión, detener a una de las figuras más temidas del crimen organizado en la región, Beatriz N., conocida en los círculos delictivos como la Reina del Sur, apodada también Narcobetty o simplemente la Betty. Tras meses de labores de inteligencia y seguimientos discretos, su ubicación fue confirmada. No era la primera vez que su nombre figuraba en los reportes de la Fiscalía General del Estado. Su imagen ya había aparecido en documentos internos, fotos filtradas y videos captados por drones de vigilancia. Sin embargo, en esta ocasión, no había espacio para fallos. A las 5:40 de la mañana, en un operativo coordinado en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, las autoridades allanaron dos propiedades que funcionaban como centros de operaciones logísticas y financieras de su organización. Beatriz fue arrestada sin posibilidad de escapar, junto a dos cómplices clave, Luis Ángel de Jesús N. y una mujer identificada como Evan N. Horas después, las imágenes difundidas mostraban a la Reina del Sur con el rostro oculto, escoltada por agentes armados y trasladada bajo estrictas medidas de seguridad. La fiscal Idamis Pastor Betancourt convocó una conferencia de prensa urgente para anunciar los detalles. Es un hecho relevante para nuestro estado informar que ayer se capturó a la conocida como Reina del Sur, objetivo prioritario relacionado con asesinatos, narcomenudeo y el cártel Jalisco Nueva Generación, afirmó, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, quien describió el operativo como un gran logro. Beatriz había sido detenida previamente en 2019 y 2020, tras un cateo en la colonia Constitución Mexicana, pero en ambas ocasiones recuperó su libertad gracias a amparos legales. Esta tercera captura no solo representaba un éxito táctico, sino también un mensaje claro: los líderes criminales visibles no son intocables. Su presencia en Puebla había intensificado la violencia, especialmente en la zona sur, donde, según las autoridades, dirigía operaciones de tráfico de drogas y venganzas, como el ataque en la colonia Minerales del Sur que acabó con la vida del comandante Veneno, un policía destacado que confrontó a su grupo. La captura de Beatriz no fue fortuita. Fuentes internas revelaron el uso de tecnología avanzada de rastreo y la infiltración de agentes en su círculo íntimo. Era una prioridad a nivel nacional, confesó una fuente cercana al operativo. No solo actuaba en Puebla, tenía nexos y negocios en otros estados, pero aquí se sentía segura. La noticia se propagó rápidamente entre los equipos de inteligencia y en redes sociales, donde algunos celebraban el arresto, mientras expertos advertían que el poder de su célula no dependía únicamente de ella. La Reina del Sur era más que un alias, simbolizaba el auge de estructuras criminales lideradas por mujeres en las zonas más vulnerables del país. Sin embargo, esta historia apenas inicia. En los capítulos siguientes se desentrañará su historial violento, las ocasiones en que eludió a la justicia y cómo su nombre se convirtió en sinónimo de poder dentro de una de las organizaciones más letales de México. El rostro de Beatriz N. era conocido por las autoridades poblanas mucho antes de su reciente detención. En los archivos de la Fiscalía, su nombre aparecía con frecuencia y su expediente se engrosaba como una amenaza que crecía con el tiempo. Fue en noviembre de 2019 cuando su nombre saltó a la luz en uno de los casos más notorios de violencia armada en la capital poblana. Un ataque en la colonia Minerales del Sur contra policías municipales que resultó en la muerte de Jesús Humberto Ojeda Vázquez, alias el comandante Veneno. Aunque el crimen quedó sin castigo en su momento, las investigaciones posteriores señalaron a una célula bajo su mando. No fue un simple choque, fue una ejecución planeada, un desafío para consolidar territorio. Las autoridades sabían que enfrentaban a una figura peligrosa, pero 2020 les dio otra oportunidad para detenerla. En septiembre de ese año, un cateo en la colonia Constitución Mexicana permitió su arresto, pero como en el pasado, sus abogados lograron su liberación mediante amparos, que alegaban fallos procesales. Siempre estaba un paso adelante, comentó un agente estatal con experiencia, bajo anonimato.
No se exponía en redes, evitaba lugares públicos, operaba de noche y cambiaba de residencia constantemente. Era como un espectro. Durante años, Beatriz estuvo envuelta en un halo de impunidad. En ciertas colonias, los vecinos temían mencionar su nombre, mientras ella construía redes de complicidad y silencio. Los puntos de narcomenudeo bajo su control se multiplicaban en zonas estratégicas del sur del estado, y se rumoraba que pagaba sobornos a intermediarios para garantizar protección en áreas donde la policía no se aventuraba. Sin embargo, su poder no se basaba solo en la violencia. Según informes judiciales, Beatriz explotaba lagunas legales y una defensa jurídica sólida para evadir consecuencias. Sus amparos exitosos generaron críticas dentro y fuera del sistema judicial. No es aceptable que alguien con ese perfil regrese a las calles sin enfrentar un proceso riguroso, expresó un activista local tras su liberación en 2020. En el mundo de la Betty, la ley era solo un obstáculo más. Puebla fue testigo del ascenso de una figura atípica en el crimen organizado, una mujer que no solo sobrevivía, sino que comandaba. Sus órdenes eran cumplidas por hombres armados, su autoridad superaba a la de muchos líderes masculinos, y mientras otros caían, ella permanecía, protegida por el temor y un sistema que no logró detenerla a tiempo. Ahora, con su tercera detención, se inicia una nueva fase judicial. La Fiscalía asegura y no repetirá errores pasados, y que la carpeta de investigación está respaldada por pruebas sólidas, testimonios protegidos y conexiones claras con el crimen organizado. Esta vez no hay escapatoria, afirmó una fuente de la FGE. Sin embargo, la desconfianza persiste entre la ciudadanía. ¿Volverá a salir libre o se romperá el ciclo de impunidad? Las respuestas están en proceso, pero lo que es evidente es que el legado de la Reina del Sur no se desvanecerá pronto. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta mujer alcanzó un rol de liderazgo dentro del CJNG, una organización conocida por su jerarquía y brutalidad, y cómo detrás de su alias se esconde una red que revela un modelo de poder femenino pocas veces visto en el narco mexicano. Cuando se habla del Cártel Jalisco Nueva Generación, la imagen común es la de hombres armados, líderes con apodos intimidantes y estructuras dominadas por figuras masculinas. Sin embargo, la historia de Beatriz Eni, alias la Reina del Sur, desafía ese estereotipo de manera contundente y alarmante. Según la Fiscalía General del Estado, Beatriz no era una operadora menor. Su rol iba más allá de distribuir drogas en puntos clave de Puebla. Era una líder de alto rango que dirigía células de sicarios, distribuidores y recolectores de inteligencia. Su figura reflejaba una nueva tendencia en el crimen organizado: el ascenso de mujeres como líderes operativas en grupos extremadamente peligrosos. En palabras del secretario de Seguridad, ella no solicitaba autorización para actuar, coordinaba desde las sombras con una red de lealtades forjada con miedo, favores y recursos. Su liderazgo era efectivo porque combinaba astucia con crueldad. Esta estructura se fortaleció tras la caída o eliminación de líderes locales que controlaban ciertas áreas de Puebla, dejando un vacío que Beatriz ocupó con agilidad. La Reina del Sur no operaba sola. Registros de inteligencia estatal indican que mantenía comunicación constante con enviados del CJNG en estados como Veracruz, Guerrero y Jalisco. Aunque su influencia era más fuerte en el sur de Puebla, su red se extendía a municipios cercanos con puntos de almacenamiento y distribución. Lo más inquietante no era el alcance de su operación, sino la lealtad que inspiraba. Beatriz no solo era temida, sino también respetada. Algunos testimonios obtenidos por la Fiscalía revelan que sus subordinados la llamaban jefa con admiración, no solo con obediencia. Esta dinámica rompe con el modelo tradicional del narco. Beatriz había establecido un estilo de liderazgo donde su género no era una barrera, sino parte de su estrategia. Analistas de seguridad señalan que este cambio, en organizaciones como el CJMG, responde a una realidad inevitable. A mayor presión de las autoridades sobre estructuras conocidas, más se diversifican los perfiles de sus líderes. En este contexto, mujeres como Narco Betty se convierten en piezas clave, ya que pueden pasar desapercibidas, generar menos sospechas en controles y manejar operaciones con mayor discreción que sus contrapartes masculinas. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana y actual estratega en combate al crimen, fue claro en una reciente declaración: este caso demuestra cómo evoluciona el crimen.
No podemos asumir que los líderes del narco tienen un solo perfil. Hoy enfrentamos estructuras donde las mujeres, lejos de ser usadas como fachada, son quienes planean y ejecutan los movimientos más letales. Esta afirmación resuena en Puebla, donde la figura de Beatriz N. representa un fenómeno que las autoridades apenas comienzan a comprender y enfrentar. Su ascenso no fue casual, estuvo respaldado por alianzas, corrupción local, rutas de distribución y una red de colaboradores que sabían que tras una mujer aparentemente invisible se ocultaba una estratega implacable. En el próximo capítulo, veremos cómo esta detención se suma a una serie de operativos en Puebla, ahora considerado un nuevo frente de batalla entre grupos rivales, y por qué las autoridades temen que la caída de la Reina del Sur pueda desencadenar una fase aún más violenta en la lucha criminal por el Estado. La detención de Beatriz N., la Reina del Sur, no fue un evento aislado. Apenas una semana antes, las autoridades lograron otro golpe significativo, con la captura de Alberto N., alias La Marrana, quien se presentaba como miembro del CJNG y estaba señalado como uno de los generadores de violencia más agresivos en el Estado. 2 detenciones clave en menos de 10 días, pero lejos de marcar un cierre. Estas acciones abrieron un nuevo capítulo en la disputa por el control de Puebla. Lo que antes era visto como un territorio de paso o de bajo perfil, se ha transformado en un punto estratégico para el crimen organizado. Con su cercanía a rutas de distribución hacia el centro y sur del país y su creciente desarrollo urbano, Puebla se convirtió en un objetivo para grupos que buscan expandir su influencia más allá de sus plazas tradicionales. Y el CJNG ha sido uno de los más audaces en esa expansión. La caída de la Reina del Sur expuso algo más que una red de narcomenudeo. Según el fiscal regional, la operación reveló vínculos con células activas en estados como Veracruz y Morelos, así como el uso de Puebla como centro de logística, reclutamiento y refugio. En otras palabras, el estado no era solo una plaza, era una base operativa en crecimiento. El gobernador Alejandro Armenta, visiblemente preocupado, declaró en conferencia que estos arrestos son avances significativos, pero también una advertencia. Pidió reforzar la presencia federal y revisar a fondo las estructuras locales de seguridad. No basta con detener, hay que evitar que se repita el patrón de impunidad del pasado, insistió. Por su parte, Omar García Harfuch fue más directo. Afirmó que Puebla ya no puede considerarse un territorio de disputa menor, sino un escenario activo de conflicto criminal, con grupos enfrentándose por el control territorial, el reclutamiento de jóvenes y el dominio del narcomenudeo. En su análisis, destacó la necesidad de una estrategia integral que combine inteligencia, presencia en campo y políticas sociales para frenar el reclutamiento. La ciudadanía ya lo percibe. En colonias como La Resurrección, San Pablo, Xochimehuacán o San Bartolo, el miedo se ha vuelto constante. Comerciantes reportan extorsiones cada vez más frecuentes, mientras madres de familia narran cómo sus hijos son abordados por reclutadores disfrazados de asistentes comunitarios o entrenadores deportivos. Expertos advierten que la presencia del CJNG en Puebla no solo es una amenaza por su violencia, sino por su habilidad para integrarse al entorno. No llegan con uniformes o armas visibles, llegan con préstamos, favores, dinero para fiestas patronales, se infiltran, seducen y cuando uno reacciona, ya están dentro, explicó un investigador local. La captura de la Reina del Sur pudo haber debilitado una parte de esa estructura, pero también ha generado alertas. Con su caída, surgen vacíos de poder que otros intentarán llenar. La experiencia en otros estados muestra que tras la detención de un líder importante, puede seguir una ola de violencia, ya sea para ajustar cuentas o para consolidar nuevas lealtades. Puebla, que por años buscó mantenerse al margen del gran crimen organizado, enfrenta ahora una realidad directa. Las autoridades prometen no bajar la guardia, pero muchos se preguntan en silencio, ¿es posible detener esta guerra o ya estamos inmersos en ella? La historia de Beatriz N. no concluye con su arresto. Es el inicio para entender cómo el crimen organizado se transforma, se adapta y se infiltra silenciosamente en estados que alguna vez se creyeron seguros.